Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el libro de Joel, capítulo 2 y versículo 21, donde dice: Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Aquí el Señor está hablando a la tierra. Cuando le dice "oh tierra", más exactamente le dice "oh suelo", es decir, la tierra que hasta ahora ha estado de luto, como señala Joel capítulo 1 y versículo 10, y lo había estado bajo la dolorosa visitación. Y es por eso que Jehová hará, y hará grandes cosas, exactamente en la misma frase que en Joel capítulo 2 y versículo 20, ya que en el tiempo pasado, sin embargo, siendo aquí el pasado profético, note lo que dice Amós, capítulo 5 y versículo 2. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Tengas en cuenta que está describiendo en realidad lo que Jehová hará. Y para la aplicación de la frase a Jehová, el Salmo 126 y los versículos 2 y 3 dice: entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Continúa ahora con el versículo 22, donde dice: animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Ahora aquí el Señor está hablando a los animales. La bestia del campo, cuyos sufrimientos fueron descritos en Joel capítulo 1, versículo 18 y versículo 20, ya no necesitan temer. Los pastos del desierto, que recientemente fueron quemados, como dice Joel capítulo 1 y versículo 19, pero sin embargo pronto comenzarán a brotar. En la primavera, literalmente está diciendo tener hierba joven. El verbo es similar con la palabra para hierba joven. En Génesis capítulo 1 y los versículos 11 y 12 dice: después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues en la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Y el Salmo 23, versículo 2 dice: en lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás. La higuera y la vid, que fueron descritas como devastadas en Joel capítulo 1 y versículo 7 y versículo 12, es a las que se está refiriendo. Continuará con el versículo 23, donde dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Aquí el Señor está hablando a los hijos, y es por eso que les dice: alégrense pues, hijos de Sión. En el versículo anterior, el profeta, mediante una figura habitual y con conocida elegancia, llamó a la tierra y a los animales, aunque no lo entendían. Pero note que ahora se está dirigiendo a quienes pueden comprender su obra, así como sus beneficios, y a los hijos de Sión, todos los habitantes de Jerusalén y Judea, que fueron llamados al ayuno y a llorar. Y es por eso que el Señor le dice: regocijaos en el Señor, es decir, mostraos comprensivos de vuestras misericordias, agradecidos por la generosa generosidad que os concedió, es decir, regocijaos, pero no solo por vuestros graneros y vientres llenos, sino
en el Dios eterno, que os ha sido hallado. También dice de vuestro Dios. Como tal se os aconsejó buscarlo, como tal reconocerlo, regocijaros en él y darle gloria, quien guarda el pacto por 1000 generaciones y ha recordado su pacto con vosotros en esta vuestra condición humilde. También le dice que él os ha dado la lluvia temprana con moderación. El hebreo lo llevará cuando dice hacia o según la justicia, ya sea algún profeta eminente o profetas como por ejemplo Isaías o el mismo Joel, pero como precursores y tipos del gran profeta Cristo. Es decir, que así que las palabras serán una promesa del Mesías y guiarán a estos hijos de Sión al Mesías, como la fuente de todas las bendiciones que reciben de Dios, tanto en el temporal como en lo espiritual. Es usual en la Escritura pasar así de promesas y bendiciones temporales a bendiciones espirituales y de espirituales a temporales. Isaías capítulo 7 versículo 4 dice: y dile, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón, que humean por el ardor de la ira de Rezín y de Siria, y del hijo de Remalías. Y los versículos 14 al 16 nos dicen: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los 2 reyes que tú temes será abandonada. Pero ya que nuestros mejores intérpretes retienen, como la nuestra, esta versión lluvia, moderadamente o en la medida debida, nosotros también nos adherimos a ella, ya que Dios había enviado lluvias dulces, suaves, pero suficientes para hacer la tierra fructífera, y estas lluvias han hecho que los pastos y los árboles broten, florezcan y sean fructíferos. Y también dice que y Él hará descender para ustedes la lluvia. Como ya ha dado algo, dará aún más, según lo necesite la tierra y también los árboles. Nos está hablando también de la lluvia temprana, la lluvia de otoño, necesaria para ablandar la tierra y prepararla para recibir el maíz y los frutos, y para plantarlos y sembrarlos alrededor de septiembre. También habla de la lluvia tardía, necesaria para que los frutos plantados o sembrados maduren, de manera que se considera lluvia tardía porque estos labradores y viñadores contaban desde la siembra hasta la primavera y la cosecha. También nos habla del primer mes, es decir, nuestro marzo, ya que ambas lluvias serán como Él prometió. Deuteronomio capítulo 11 y versículo 14 dice: yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Tengas en cuenta que todo ello será dado del cielo. Continuará con el versículo 24, donde dice: las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Aquí podemos observar una abundancia grande de cosechas. Nos menciona las eras, donde trillaban el trigo, estarán estas llenas de trigo, el grano más útil y valioso para el pan, para la vida y el sustento del hombre. También nos habla de la grosura, es decir, los recipientes donde se vertió el licor del lagar. Nos dice que rebosarán de vino y aceite, es decir, que habrá suficiente uva y aceituna
para llenar los recipientes, incluso para rebosar, aunque el cuidado de los buenos esposos lo salvará. Es decir, porque aquí se cumple lo que se dijo en Joel capítulo 2 versículo 22. La vid dará su fuerza. Continuará con el versículo 25, donde dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el rebortón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Aquí nos habla de restitución, ya que dice, yo restauraré, os recompensaré. Los años de escasez de Egipto devoraron a los ricos, pero con vosotros ahora los años de abundancia alimentarán y enriquecerán a los pobres. Nos habla de los años, ya que por esto parece que esta terrible hambruna causada por estos insectos fue más larga que un año continuo y quizás respalda la conjetura judía de 4, porque se mencionan 4 clases de insectos. Estos, en los últimos años, devoraron el fruto de la tierra, pero ahora Dios restaurará los frutos. Nos habla también de la langosta, etc., es decir, todos ellos relacionados con Joel capítulo 1 y versículo 4, con poca variación en el orden en que se nombran. También el Señor habla de mi gran ejército, que corresponde a Joel capítulo 2 versículos 3 al 11, donde está hablando precisamente de esto, y dice que el cual envié. Había algo extraordinario en este ejército de insectos por los cuales la gente que entonces vivía y era afligida por ellos podía ver que fueron enviados inmediatamente del cielo, aunque la historia, por otro lado, no lo reporta. Continuará con el versículo 26, donde dice, comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Podemos observar que Dios guardará a su pueblo, ya que le está diciendo comeréis, es decir, disfrutaréis y viviréis de ello, y lo harán en abundancia, no con escasez, como cuando se les mide el agua y se les da el pan por peso. Ezequiel, capítulo 4 y versículo 16 dice, me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso, y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto. Pero ahora, sin embargo, el Señor dice que estarán satisfechos, ya que el pan que coman los refrescarán, los mantendrán sus fuerzas, y no serán como, por ejemplo, en Ageo capítulo 1 y versículo 6, donde dice, sembréis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornar, recibe su jornar en saco roto. De manera que como ahora no será así, dice que alabado sea el nombre. Ellos estarán atribuyendo la gloria a la misericordia y fidelidad al poder y sabiduría de nuestro Dios. Es decir, hablaréis de ello para su alabanza. Cesará también, por tanto, los meses de insultar a los paganos. Aquí les dice el Señor vuestro Dios, que corresponde con el versículo 13. Él, el Señor, trató maravillosamente. En un año dio tanto como las langostas desperdiciaron, y los años anteriores ya sean 3, 4 o más. Note cómo el Señor dice mi pueblo, es decir, vosotros que sois mi pueblo, relacionándose como conviene a mi pueblo. Les dice que su pueblo nunca seréis avergonzados, ni tampoco defraudados de vuestras esperanzas, ni rechazados cuando oréis, ni necesitados de buscar socorro entre los paganos,
que os reprocharán a vosotros y a mí. Continuará con el versículo 27, donde dice: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová, vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Aquí le está hablando que ellos conocerán a Dios. Por eso dice que conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Como en la dispensación del Antiguo Testamento, Dios estuvo presente por la Shekinah, así en el Nuevo Testamento primero, por un breve tiempo, que el Verbo hecho carne, el que habitó entre nosotros. Juan capítulo 1 y versículo 14 dice: y acá el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y hasta el fin de esta dispensación, por el Espíritu Santo en la Iglesia. Mateo capítulo 28 y versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y probablemente de una manera más sensible con Israel, una vez ya restaurado. Ezequiel capítulo 37, los versículos 26 al 28 dice: y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo, será con ellos, y lo estableceré, y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. También le dice el Señor que jamás serán avergonzados. No es una repetición sin significado como la del versículo 26, ya que la doble asesión de esta verdad da fuerza a su infalible certeza, ya que como la vergüenza del versículo 26 se refiere a bendiciones temporales, así se refiere a las bendiciones espirituales que correrán como un río de la presencia de Dios con su pueblo. Y voy concluyendo con esto: el orgullo autoedificante y la violencia contra los santos serán las características especialmente de los últimos tiempos, y en especial del anticristo, ya que en cierto grado esas características han caracterizado a sus precursores paganos y papas. Y estas son las cosas más provocativas de la indignación de Dios, ya que como el anticristo ha hecho grandes cosas contra el pueblo de Dios, así Yahvé hará grandes cosas en su nombre. Joel capítulo 2 versículo 21. Las grandes cosas que hizo por ellos contra Egipto y luego contra Babilonia, como señala el Salmo 126, los versículos 2 y 3. Son una ferviente de las cosas aún mayores que Él todavía hará por ellos. En estas grandes cosas en Israel espiritual también compartirá la tierra, como señala el versículo 21, los animales inferiores, como señala el versículo 22, y sobre todo los hijos de Sión. Literales y espirituales tienen buenas razones para regocijarse en las perspectivas que están ante ellos, como señala el versículo 23 e Isaías capítulo 61 y versículo 10. El primer avivamiento de Cristo como el Señor, nuestra justicia, fue atendido como su consecuencia con el derramamiento del Espíritu en la debida medida. Pero sin embargo esta lluvia anterior no es todo. Debe ser seguida por la lluvia tardía, como señala el versículo 23, o el derramamiento completo del Espíritu sobre Israel primero y luego sobre el mundo en los últimos días, como señala el versículo 28
e Isaías capítulo 2, versículo 2, etc. El regalo será entonces universal, en un sentido en el que aún no se ha realizado, como señala el versículo 29. Además, se extenderá a todas las clases, incluso a los más despreciados. El orden de la naturaleza que había sido interrumpido por el pecado y la apostasía será restaurado. Joel capítulo 2 versículos 23 al 26. También la violencia, el derroche y la destrucción cesarán, como señala Isaías capítulo 60 versículo 18. Las naciones nacerán espiritualmente en un día, e Israel, el más importante, como señala Isaías capítulo 66 y versículo 8. Amigo y amiga oyente, los religiosos y la Iglesia de Roma enseñan que todos somos hijos de Dios, así, sin más, pero haciendo una reflexión muy fácil, sin agotar mucho el cerebro, se puede entender que un bebé, en primer lugar, no sabe hablar, tampoco sabe discernir ni elegir lo que quiere. Claro que no, ya que la Biblia enseña en la palabra de Dios cuando dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 12, «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». Naturalmente, estos son personas ya adultas, personas que saben ya discernir lo que quieren y lo que no quieren. Y también el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 6, dice, «Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es». Amigo y amiga oyente, tú y todas las personas hemos nacido de voluntad humana. Pero la pregunta que yo te hago ahora es la siguiente. ¿Has nacido del Espíritu? ¿Has nacido de la voluntad de Dios? ¿Estás siguiendo a Jesucristo el Salvador, el que Dios envió para dar su vida en la cruz del Calvario a todo aquel que crea para que no se pierda? Si es así, si tú crees en lo que la palabra de Dios dice, yo te animo a que ahora vayamos en oración a Cristo. Sígueme en esta oración que voy a hacer y haz la tuya. Y repite conmigo y di, Dios eterno, hasta ahora he pensado, porque me he guiado por los hombres, que desde que nací ya era hijo de Dios. Pero sin embargo, yo nunca te invité a que vinieras a mi vida ni a mi corazón. Pero ahora quiero hacerlo. Por ello te pido perdón por todos mis pecados de los cuales me arrepiento. Y te recibo en este momento como mi Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia. Nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.